vamos a ver el ejemplo de un rey que buscó la bendición de Dios, no solo para él, también para su pueblo. Y lo hizo de una manera diligente y lo hizo de una manera correcta. Los resultados fueron maravillosos y yo diría que espectaculares. Aprendamos entonces lo que Dios nos deja en su palabra como la enseñanza más importante para vivir una vida plena, con sentido y con las bendiciones del Señor. Y el título del mensaje del día de hoy es una pregunta. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? No creo que alguien diga que no, o al menos que lo diga de manera consciente, dimensionando todo lo que esto implica de recibir a Dios. Pero ¿quiere recibir las bendiciones de Dios? Es una pregunta muy, muy importante. Y vamos a ver 3 cosas que debes hacer para recibir las bendiciones de Dios. Pero vamos a fundar nuestra predicación el día de hoy en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer del 1 al 15. En segunda de Crónicas 14, del 1 al 15, dice así: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Bueno, vemos el ejemplo de este rey que se apoyó en la palabra de Dios, en la sabiduría del Señor, para dirigir su reinado. Y la primera pregunta es: si quieres recibir las bendiciones de Dios, en primer lugar debes buscar a Dios. Dijimos que el título de la predicación es: ¿quieres recibir las bendiciones de Dios? Yo espero que todos contesten que sí. Entonces, en primer lugar, debes buscar a Dios. Asa era muy joven cuando recibió el mandato de ser rey de Judá.
Él era una persona muy joven. E indudablemente él había visto a su padre reinar. Posiblemente había visto a su abuelo reinar también. Pero dice la palabra de Dios que tanto su padre como su abuelo fueron personas que se apartaron de Dios y fueron malos gobernantes y llevaron al pueblo a separarse de Dios. Y esto trajo consecuencias terribles en sus vidas. Normalmente aprendemos de lo que a nosotros nos toca vivir, de las circunstancias que rodean nuestro desarrollo. Pero vemos cómo Asa, a pesar del mal ejemplo que él recibió en casa, el mal ejemplo que él estuvo viendo de su padre y muy posiblemente de su abuelo, él tiene otra fuente a la cual se dirige a aprender, que es la palabra de Dios. Precisamente porque conoce esto, es que Dios nos deja en su palabra el conocimiento necesario para no caer en los errores de nuestros padres o de quienes nos rodean y guían nuestro desarrollo. El padre de Asa, llamado Abías, también conocido como Abiam, fue un rey apartado de la voluntad de Dios. Fue rebelde al llamado divino. Dice Primera de Reyes 15:3 que Abiam anduvo en todos los pecados de su padre, o sea, su padre también había sido pecador, en todos los pecados que su padre había cometido antes que él, y no fue su corazón perfecto para con Jehová su Dios. Es decir, Asa tenía el mal ejemplo de su padre y el mal ejemplo de su abuelo. Él pudo haberse justificado diciendo, pues es lo que aprendí, es lo que yo aprendí en casa, es lo que yo vi, pues así le voy a hacer y le voy a seguir. Sin embargo, vemos que él, para poderse remontar a ser un buen rey, tenía que haber conocido al último buen rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue Salomón, antes de que se dividiera el reino. Y estamos hablando que Salomón era su bisabuelo. No hay manera de que físicamente él pudiera haberlo visto gobernar. La fuente fue la palabra de Dios, en donde él aprendió cómo debía de ser ese gobierno. Y este conocimiento le hizo que al tomar el reino, Asa se rebelara contra el ejemplo de su padre, incluso del de su madre, que también estaba muy desviada de los caminos de Dios. Y este joven rey aprendió de la palabra de Dios la forma correcta de relacionarse con él. No importa la edad que tú tengas, lo importante es que consideres la palabra de Dios y la apliques a tu vida. Eso es lo que te dará sabiduría, como nos dice prácticamente todo el libro de Proverbios. La palabra de Dios es la sabiduría. Y tú como joven puedes ser mucho más sabio que tus propios padres, que tus abuelos, que tus maestros, que mucha gente que te rodea, que puede estar apartada de los caminos del Señor. Y evidentemente, si son gente que no conoce al Señor, estarán obrando en contra del Señor. La sabiduría está en la palabra de Dios. Y no es que todo lo que nuestros padres o abuelos nos enseñaron haya sido malo o reprobable, pero Dios nos enseña en su palabra a discernir, a juzgar aquello que es correcto y a aprobar aquello que es de bendición y lo que no. Una de las grandes barreras que tienen algunas personas cuando les hablamos de Cristo y de la necesidad de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios por medio de la sangre de nuestro Salvador, es que piensan que les hablamos de una religión. Y no es así. Esto choca a veces en sus mentes con la enseñanza que recibieron de sus padres, y muchas veces los hemos oído decir: no quiero dejar la religión que me enseñó mi mamá. No quiero dejar la religión que me enseñó mi abuela. ¿Qué pensarían ellos de mí si yo me cambio de religión? Ese es otro concepto que a veces la gente tiene. A mí me han dicho en varias ocasiones: ¿te cambiaste de religión? Sobre todo cuando recién me convertí. ¿Te cambiaste de religión? No me cambié de religión porque no estoy en ninguna religión. Yo tengo una relación personal con el Señor, no tengo ninguna religión. Antes tampoco estaba, y la mayoría tampoco
lo está, pero es una costumbre, ¿no? Te cambiaste de religión. Y luego es muy curioso porque a las personas que amamos, a las que están cerca de nosotros, vamos y les testificamos, y este concepto de que me quieren cambiar de religión, van y se meten más en aquello que está equivocado. Es algo muy curioso que me ha sucedido también, y sé que les ha sucedido a varios, que es raro. Cuando nosotros queremos presentarles al Dios verdadero, al Dios vivo, sin ninguna barrera, sin ningún intermediario, sin nadie que nos guíe de manera equivocada, y se piensa en una religión, que es una manera de hacer las cosas, es una costumbre de los hombres por repetir algunas cosas que nada tienen que ver con lo que Dios demanda de nuestras vidas. Nosotros les presentamos al Señor, les presentamos directamente la posibilidad de relacionarse con Dios, y no les hablamos de una religión, mucho menos de aquella que puedan haberles presentado sus ancestros. En este caso vemos al joven Asa, que era sabio, y él dijo: independientemente de lo que me haya enseñado mi papá, independientemente de lo que haya aprendido de él o de mi abuelo, yo voy a buscar a Dios. Y ahí consistió su sabiduría. Voy a buscar primeramente a Dios, y si hay algo bueno de mis padres y mis abuelos, lo voy a tomar, pero conforme a lo que Dios dice en su palabra, y todo lo demás lo voy a desechar. Y cualquiera de nosotros puede hacer eso. Y yo te invito a ti que nos escuchas por este medio de YouTube, y que no conoces a Dios de una manera personal como nosotros lo hacemos, que deseches cualquier pensamiento anterior que puedas tener y busques a Dios. Búscalo por medio de su palabra, búscalo por medio de personas que quieren hablarte de Él, fundamentando todo el mensaje en la palabra de Dios, no en lo que alguien diga, no en lo que alguien interprete, sino en lo que tú puedas leer en la palabra de Dios, porque esta fue dejada por Dios para que tú y yo le conozcamos, sepamos qué hacer para salvarnos y vivir una vida conforme a su voluntad, y a través de ello, evidentemente, es que Él nos bendice. No se trata entonces de ninguna religión, todo lo contrario, se trata de una vida genuina, entregada a Dios. Y con todos los errores que podamos tener, porque los tenemos, porque somos humanos, nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Solo Dios es perfecto y ningún ser humano lo es. Dice la palabra de Dios: hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Ante los ojos de Jehová su Dios. Él buscó a Dios, buscó establecer una relación con Él y lo llama su Dios. ¿Tú puedes afirmar que Dios es tu Dios? ¿O afirmas que tu religión es tu Dios? ¿O que quien dirige tu religión es tu Dios? La única manera en que puedas afirmar que Dios es verdaderamente tu Dios es estableciendo esta relación personal con Él de la que te estamos hablando. Asa entonces recurrió a la palabra de Dios. Y es importante que todos los que estamos escuchando este mensaje meditemos también cuál es la condición de nuestra vida. Si nosotros no conocemos al Señor, tenemos que venir a sus caminos. Pero puede ser también que una persona ya recibió al Señor y se apartó de sus caminos. Y es importante que meditemos en nuestra vida. Por eso el rey Asa, el cual estaba plenamente entregado a Dios, mandó a todo el pueblo que buscaran a Dios. El versículo 14, versículo 4, el capítulo 14, versículo 4, la primera porción dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Mandó a que todos buscaran a Dios. Y esta es la mejor recomendación que se te puede hacer. Busca a Dios, arrepiéntete de tu pecado. Él desea que lo encuentres, y si lo buscas de corazón, de verdad, lo encontrarás. Y debes de meditar. Si tú ya hiciste una decisión por el Señor y te has apartado de Él, que el Señor nos dice en su palabra que separados de Él nada podremos hacer. En Juan 15:15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
ya sea que no le conozcas si estás en rebelión o que hayas recibido al Señor y te apartaste por alguna situación. Y tal era el caso del pueblo de Judá, porque ellos conocían a Dios. Ellos tenían también la palabra de Dios, las sagradas escrituras que podían consultar, como lo hizo Asa. Ellos también tenían ejemplo y el conocimiento de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de cómo lo sacó de la esclavitud, de cómo lo prosperó, de cómo le dio la tierra en la que vivían. Ellos tenían ese conocimiento, pero se apartaron de él. Por eso Asa les dice, una vez que fue hecho rey, busquen ustedes a Dios, porque estamos apartados, muy apartados de él. Busca a Dios, Él desea bendecirte abundantemente. Y este no es solo un deseo, es una verdad confirmada en la palabra de Dios y en la vida de muchos, miles y miles que le hemos entregado la vida a Él, y a través de lo cual hemos recibido abundantes bendiciones del Señor. Pero debes buscarlo con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso verdaderamente de establecer una relación con Él, y Dios responderá. En segundo lugar, debes limpiar tu vida. ¿Cómo? ¿Que no es el Señor el que la limpia? Efectivamente, cuando tú recibes el perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, el Señor limpia tu vida. Pero conforme avanza el tiempo, también tu vida se puede ir ensuciando. ¿Cómo se ensucia la vida? A través de cosas que le desagradan a Dios. Nos encargamos de ensuciarla. Por lo tanto, debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que afecte la relación con Dios. Cualquier cosa. El versículo 3 del capítulo 14 dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Destruyó los símbolos de acera. Una persona que ya conoce a Dios puede descuidar su vida. Y me llama la atención, hoy por la mañana que escuchábamos la meditación que hablaba precisamente de eso. ¿Qué es lo que estorba en tu vida el que tengas una relación correcta con el Señor? Que te permita llevar fruto a tu vida y que te permita caminar de su mano. Porque si tú conoces a Dios y has caído en pecado, no tienes que permanecer en esa condición. Al contrario, nos dice el Señor en su palabra que si tú vienes arrepentido y le pides perdón, Él te va a perdonar y te va a restituir. No tendría por qué hacerlo. Él nos dio la victoria sobre el pecado. No tendríamos por qué caer en pecado, pero sabemos que como seres humanos podemos caer en debilidad. Y si lo hacemos, inmediatamente tenemos que venir y restituir nuestro compañerismo con el Señor, porque Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. 1 Juan 1:9. Pero aún así, pueden existir creyentes verdaderos que se encuentran alejados de Dios a causa de sus pecados. Y vamos a llamar pecado no únicamente a los actos que cometemos de manera voluntaria, vamos a llamar pecado también a la acción que nosotros tenemos de separarnos del Señor de manera voluntaria, viendo cosas que le desagradan, haciendo cosas que le desagradan, y todo aquello que nos quita de la comunión con el Señor. El rey Asa obró inmediatamente y quitó los lugares de adoración a dioses falsos que se habían ido multiplicando a lo largo de los años. Esta es una antigua estrategia de Satanás para confundir al hombre, para mantenerlo alejado de Dios. Cuando la palabra de Dios nos advierte en Romanos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo ilustra como un león literal que quiere despedazarnos, pero ese león, mucho más frecuentemente de lo que pensamos, se disfraza de oveja y de buenas intenciones. Y es el mismo león que trata de devorarnos, disfrazado de oveja, de buenas intenciones
se disfraza también de religión. Debemos de ser muy cuidadosos. Cuando andamos en una religión, pensamos que nos acercamos al Dios verdadero, cuando en realidad nos estamos alejando cada vez más y más. Asa quitó todos los lugares de adoración que no agradaban a Dios, pero además quitó todas las imágenes que recibían la adoración en lugar de Dios, la adoración que solo le corresponde a Dios. Esta adoración es tan importante que ninguna imagen la merece, ningún líder humano la merece, ninguna persona a la cual se diga que es milagrosa la merece. La adoración solo le corresponde a Dios, y todo aquel que se ponga en este lugar es anatema delante de Dios. Tengamos cuidado entonces de hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él nos enseña. Es muy fácil identificar cuando alguien está desviando la adoración de sus seguidores hacia una persona o hacia sí mismo, hacia una imagen o hacia algún hombre o mujer supuestamente milagroso. ¿Que no es lo suficientemente clara la palabra de Dios? Esto es algo que Dios aborrece y lo ha dejado muy claro en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, como en Deuteronomio 5:8, que dice: no harás para ti escultura ni imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Quién pretende entonces traer una imagen de decir esto es lo que está en el cielo, tan claramente transgrediendo la palabra de Dios? No harás para ti escultura ni imagen de cosa que está arriba en los cielos. Alguien te puede decir: no, es que esta es la imagen de Dios. No, es que esta es la imagen de Jesús. No, es que esta es la imagen de tal santo. No, es que esta es la imagen. A ver, ¿no nos dice Dios en su palabra con toda claridad que no harás imagen para ti de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Y Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Toda la obra de mano de artífice, es decir, cosas hechas por el hombre y no por Dios. ¿Cuántas imágenes hemos visto que la gente adora? ¿Cuántas esculturas hemos visto que la gente adora? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Es mucho más claro para quien quiera verdaderamente entender. Lo primero que hizo el rey Asa para restablecer la relación con Dios fue precisamente quitar toda imagen y lugar de adoración ajeno a Dios. Cualquier persona que no conoce a Dios debe arrepentirse de sus pecados, que son los que le estorban de la relación con el Señor, pedir perdón a Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, que es lo que hace que estos pecados sean limpiados. Es la manera de limpiarnos y establecer una relación con el Señor. Esto lo puede hacer cualquier persona que desee conocer. Pero si tú eres una persona que ya conoce a Dios, eres una persona que ya aceptó el pago de tus pecados por medio de Jesucristo, también puedes caer de nuevo. Y si no nos arrepentimos y venimos de nuevo a hacer cuentas con Él, podríamos estar vagando sin rumbo. La salvación no se pierde, pero sí la comunión con Dios, sí el propósito precioso que Dios tiene para tu vida, el propósito por el cual Él te mantiene aquí, para que camines en sus senderos, para que le glorifiques con tu vida, para que otros conozcan a Dios a través de ti, y tristemente puedas andar vagando y dando tumbos sin rumbo, alejado del Señor. Dios no bendice a alguien que conociéndole se encuentra apartado de Él. Pero si tú eres un creyente que se ha apartado de Dios, la fórmula es la misma. Debes venir arrepentido a pedirle perdón. Y muy importante, y en esto creo que muchos podemos fallar, quitar de tu vida cualquier cosa que afecte tu relación con Él. Es muy claro el ejemplo de dioses ajenos, estatuas, monumentos, imágenes, es muy claro. Pero un creyente también tiene que quitar de su vida todo aquello que lo desvíe de Dios.
un trabajo que no le permita dedicarle tiempo a Dios, una afición que le desagrade a Dios, la costumbre de ver por televisión, por computadora, por redes sociales o por cualquier otro medio, películas, programas que traten temas que a Dios le desagrada, dedicarle tiempo a eso antes que a la palabra de Dios, a la vida en oración con el Señor, es evidentemente apartarte del Señor, es estar adorando algo que no es Dios. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido con el Señor, buscas dedicarle tiempo al Señor, orar a Él, leer su palabra, hacer su voluntad, lo buscas de corazón. Y cuando este tiempo tú lo intercambias por cualquier otra actividad vana de recreación que te provee el mundo, estás poniendo un nuevo ídolo en tu vida que no es el Señor. A lo que le dedicas tiempo es lo que tu corazón desea. Y si tú tienes una relación con el Señor y estás orando a Él y buscando hacer tu voluntad, lo que saldrá de tu corazón es el deseo de tener una relación sana con Él y de hacer su voluntad, no de estar viendo cosas que a Él le desagradan. Puede haber una relación de amistad que te esté jalando a apartarte de Dios. La devoción por el dinero, por la fama, por el reconocimiento, el deseo de ser más que los demás, de ser reconocido más que los demás. Existen muchas cosas que Satanás utiliza para apartar a un creyente de los propósitos de Dios. Y es tu responsabilidad revisar tu vida y quitar todo aquello que a Dios le desagrada. Cada quien tiene sus lugares altos, imágenes y estorbos que le apartan de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios, debes quitar todo esto de tu vida de forma tajante y definitiva. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de momentos en los que el pueblo de Dios necesitó hacer cambios importantes de este tipo para restablecer su relación con Él. ¿Qué tienes que quitar de tu vida para restablecer tu relación con el Señor? Revisa tu vida. ¿Cuáles son las cosas que te estorban para mantener una relación sana con el Señor? ¿Qué te está apartando del Señor? Vemos que cuando el pueblo hizo esto, primero lo hizo Asa como un buen líder y luego manda al pueblo que lo haga también. Los resultados son maravillosos. Por ejemplo, en el versículo 8 vemos que Asa tenía un ejército que traía escudos y lanzas. De Judá traía 300,000 soldados y de Benjamín 280,000, es decir, 580,000 soldados con escudos, lanzas. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa con un ejército de millones. Imagínense lo desproporcionado que era. 500,000, que son muchos, pero comparado con un ejército de millones, y aparte 300 carros. Los carros en esos tiempos en la guerra eran muy destructivos. Era como si en la guerra actual estuviéramos hablando de tanques de guerra. Era una diferencia enorme quien pudiera guerrear en carros a quienes lo hacían a pie, como lo hacían el pueblo judío. Era una enorme diferencia. Enfrentar a 300 carros equivalía a enfrentar a un gran ejército. Imagínense ahora un ejército de millones. Este precisamente es el ejército más grande mencionado en las Sagradas Escrituras, en todo el Antiguo Testamento, que se habla de muchos ejércitos. Ese es el más grande que se menciona ahí. Y el Señor les da de una manera milagrosa, de una forma increíble, la victoria. El Señor tiene victorias para ti y para mí, tan grandes como estas, pero necesitamos tener una relación sana con el Señor, quitar todo aquello que estorbe nuestra relación con Él. Debemos limpiar nuestras vidas y esta será llena de bendiciones. Podremos llevar el fruto que el Señor desea que llevemos, y muchas personas podrán salvarse por nuestro testimonio y por la predicación del Evangelio por parte de nuestros labios de la condenación eterna en el infierno. Y ese es el anhelo que debe de existir en el corazón de todos los que amamos a Dios, porque es el anhelo
de Dios. En tercer lugar, si quieres recibir las bendiciones de Dios, debes poner por obra la palabra de Dios. Poner por obra la palabra de Dios. Esto es algo que siempre nos recomienda Dios en las Sagradas Escrituras. Y es lo mismo que el rey Asa manda a hacer a su pueblo. En el versículo 4b del capítulo 14 dice: y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Asa le está mandando al pueblo que pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Como un buen líder, Asa es el primero en hacer lo que se debe hacer y después manda a su pueblo a que hagan lo mismo. Y de esta manera es que viene la gran transformación. Poner por obra, como lo menciona la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios es más que poner atención, es más que estudiar o memorizar incluso. Por supuesto que esto es muy importante y forma parte de ello, pero la expresión poner por obra se refiere además a consultar, a investigar lo que Dios nos dice en su palabra, pero por sobre todas las cosas, hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Si estás confundido y no sabes qué hacer y quieres consultar a Dios, ora a Él, búscale de corazón, quita primeramente cualquier estorbo que pueda haber en tu vida y busca en la palabra de Dios la guía del Señor. Ora a Él y Él te dará la guía con una claridad impresionante que dará paz a tu corazón y la certidumbre que es el Señor el que te está mandando a hacer aquello. El Señor se quiere revelar a ti, Él quiere guiarte, pero debes tener en tu corazón el deseo de poner por obra la palabra de Dios. Cuando buscamos de corazón lo que Dios nos dice en su palabra, los resultados son inmediatos. Y vemos cómo Judá tuvo una victoria impresionante, impredecible. ¿Quién pudiera decir que este pequeño ejército comparado con el de millones pudiera derrotarlo? ¿Quién pudiera decir que este puñado de soldados a pie, con arcos, pudieran derrotar a este ejército que tenía 300 carros? Un ejército enorme. Y me llama la atención y me es de bendición la actitud de Asa y del pueblo, de haber ordenado su vida delante del Señor, de haber buscado hacer su voluntad del Señor, lo que les dio el valor de pararse frente a ese ejército y decir, pactar las condiciones de la batalla. Vamos a pelear en este valle y lo vamos a hacer así, como de igual a igual, con una confianza plena en el Señor. Es como si nosotros nos pusiéramos a pelear con un gigante que nos podría destrozar fácilmente. Bueno, vemos el ejemplo de David cuando derrotó también al gigante en esa lucha totalmente desigual y con armas totalmente desiguales. David lo derrota con una honda y una piedra, cuando el otro venía con toda su armadura, espadas, etc. Algo así sucede aquí también. El Señor nos muestra con toda claridad en su palabra estos ejemplos que nosotros podemos tomar para entender que no hay nada que nos pueda impedir la victoria cuando nosotros estamos entregados a hacer la voluntad del Señor. No importa lo grande que sean los enemigos, no importa lo grande que sea aquello que tenemos que enfrentar. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos da la victoria en todo aquello. Y hacemos bien en consultar la palabra de Dios, como nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, 19-20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, no es de interpretación privada, como alguien pudiera decir: yo soy el que leo la Biblia y te la explico porque solo yo la puedo interpretar correctamente. No es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo, y quien desea conocer verdaderamente la palabra de Dios, ora al Señor y busca en la Biblia, no necesita más. No necesita más. El Señor lo va a guiar
al conocimiento de lo que debe hacer. Hacéis bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha en la oscuridad. ¿A quién no le gustaría tener una antorcha en la oscuridad? Muchos hemos tenido experiencias de encontrarnos en lugares oscuros. Nosotros lo tuvimos hace un par de días con esto de las lluvias y tormentas que hubo aquí. Creo que varios pudieron experimentar eso, que se fue la luz y entonces empieza uno a tropezarse con todas las cosas, y recurrentemente vienen a la mente tal vez de algunos, pero a la mía siempre vienen: ¿por qué no tengo la lámpara listas en un lugar? ¿Y por qué no tengo la...? Pensamos que nunca va a ocurrir, pero cuando nos encontramos en esta oscuridad, cualquier luz nos ayuda. Yo pude salir adelante con una raquetita que compré como mosquitero, que tiene una pequeña lámpara, y traía mi lamparita ahí y con esa pues ya no me tropecé, al menos ya. Y con esa pues anduve haciendo muchas cosas, pero la palabra de Dios se nos muestra como una antorcha en la oscuridad. Cuando sientas que no sabes qué hacer, que te agobia el mundo, que te agobian las decisiones que tienes que tomar, ve a la palabra de Dios, ora al Señor para que Él te dé sabiduría, y entonces la palabra de Dios será como una luz que te dará la certeza del camino que debes de tomar, como una antorcha en la oscuridad. No como la lamparita esta corriente que traía yo, sino como una verdadera antorcha que clarifica todo y que te da certeza de a dónde debes de ir. ¿Cuánto duraría el reinado de Asa? Cuando él tomó posesión, por así decirlo, pues no sabía cuánto iba a durar. No sabía cuánto tiempo tendría para hacer aquello en lo que él estaba seguro que estaba bien. Lo hizo diligentemente. No se puso a pensar: voy a hacer una planeación estratégica, voy a planear para que en estas semanas voy a hacer, y luego el año que entra vamos a ir evaluando indicadores. No, él dijo: el cambio se tiene que hacer ya, es radical. No podemos tolerar un minuto más estar apartados del Señor. Y esa es la diligencia que se requiere para nosotros poder limpiar nuestra vida, ser diligentes. Inmediatamente hizo lo que Dios decía en su palabra. Destruyó todo aquello que estorbaba su relación con Dios y la del pueblo, y el avivamiento que vivieron fue inmediato. Destituyó a todas las personas, corrió a todas aquellas personas que vivían vidas desagradables delante del Señor, incluida su madre, que era una sacerdotisa también de una religión pagana. También la desechó. Cuán importante es ser un buen líder. Cuán importante es que nosotros como padres de familia, que nosotros como luz que Dios nos ha puesto en el mundo, podamos liderar a otros a venir a los pies de Cristo y salvarse de la condenación eterna. Todos somos líderes. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, quitamos todo aquello que nos estorba, viene un avivamiento a nuestra vida. Viene inmediatamente, se nota los frutos que el Señor tiene para nosotros, y necesitamos un avivamiento. Los tiempos son difíciles, cada vez más. Nosotros mismos nos distraemos muchas veces en cosas que no tienen sentido, que nos apartan de la palabra de Dios. Nos justificamos tal vez porque tiene que ver con el trabajo, porque tiene que ver con las relaciones con otras personas, porque es algo entretenido, porque tal vez no tiene nada de malo a nuestro entender. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Que lo consultemos a Él y que nos gocemos en su palabra, como lo solía hacer el salmista, que le llamaba que era dulce como la miel. Y el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Te agradas tú de hacer la voluntad del Señor? Él quiere que así sea. El Señor desea que nosotros restablezcamos esa relación con Él y vivamos nuestro primer amor como lo hemos hecho cuando le recibimos. Y el avivamiento involucra mucho más que desechar o destruir lo malo. El rey Asa también fue diligente en animar al pueblo a que restablecieran su relación con el Señor. Dice: mandó a Judá que buscase a Jehová, a restablecer esa relación con el Señor. Él sabía que sin una relación genuina con el Señor
El resultado sería una religiosidad mecánica y sin vida como la que muchas personas viven. La relación con el Señor tiene que ser viva, tiene que ser permanente. Asa también instó a su pueblo a la obediencia. Dio instrucciones para poner por obra la ley y los mandamientos de Dios. Instrucciones muy claras. La restauración comienza en el corazón, pero requiere de acciones concretas, definidas y claras en la dirección que Dios tiene para nosotros. También Asa imprime en ellos y los exhorta a interiorizarse de la visión que Dios tiene de las cosas. Animó al pueblo a que edificaran ciudades, que la cercaran con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, dice. Les enseñó a apreciar, proteger y edificar la herencia que Dios les había dado. Tú tienes una herencia, si conoces a Dios, que Él te ha dado. Tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Tenemos el conocimiento de su palabra de Dios. Tenemos maestros que nos han guiado para que nosotros sepamos qué hacer con la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Lo más importante que tenemos hoy es el cuerpo en el cual radica el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, el cuerpo no nos pertenece y el espíritu de Dios que radica en él tampoco nos pertenece. Son de Dios, son prestados con un propósito muy específico que cada uno de nosotros debemos de cumplir. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, aprende del ejemplo que nos muestra la palabra de Dios y haz lo mismo. Únicamente por estos 3 pasos que acabamos de mencionar, podremos lograr que nuestra relación con el Señor sea sana, fructífera y llena de bendiciones para nuestra vida. Medita en el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana y haz conforme a la voluntad del Señor, y te garantizo que tu vida será abundante en bendiciones y en frutos para Él. Que Dios los bendiga.